Bueno, Gustavo, nada, la verdad que la idea es charlar un ratito de estos 30 años que se están cumpliendo del Mundial de Italia 90. Y lo primero que te quiero preguntar, que es lo que le vengo preguntando a todos, es ¿qué se te viene a vos a la cabeza cuando alguien te menciona justamente el Mundial del 90? Mirá, se me vienen un montón de cosas a la cabeza, dependen en qué contexto uno después lo toma, ¿no? Eh, Se me viene que fue, bueno, lo más importante que llegué a jugar, tuve la suerte de jugar la final, nació mi primera hija 4 días antes de jugar la final, este, y después, bueno, el tema se te junta todo, la derrota donde hasta el día de hoy estamos convencidos que ese penal no fue, y el valor, la importancia que le dio la gente a ese subcampeonato, que los muchachos que habían participado del 86 habían salido campeones, nos decían de que hasta había más gente recibiéndolo en el aeropuerto y el trayecto del aeropuerto a la Casa de Gobierno que en el 86. Fue algo extraordinario el valor que le dio la gente. Ese es un punto importante, ¿no? Cómo ha quedado en la memoria de tanta gente ese equipo, que tal vez no era muy vistoso futbolísticamente, pero que, no sé si vos coincidís conmigo, daba la impresión de tener siempre un plus, desde lo que era la actitud, el corazón, la garra que le ponía a las cosas que le iban pasando. Sí, en realidad un poco fue ese el camino. La selección venía de no jugar eliminatorias, eh, porque participaba directo en el Mundial de venir Claro. ser campeones del 86. Entonces no había muchos partidos, se venían jugando partidos amistosos, eh, no había muchos momentos para juntarnos, tal es así de que, bueno, Carlos viajaba a Europa y juntaba algunos en España, otros ahí en Francia. Con nosotros en Italia a veces nos podíamos juntar con Balbo, Sensini, Cani y Pedrito. Sí. Otras veces estábamos en Bérgamo y Cremona, era muy cerca. Entonces Carlos pasaba por Bérgamo, lo alzaba a Cani, se venían hasta Cremona y ahí cenábamos, veíamos algunos videos, que andaba siempre con 4 o 5 videos, pero en realidad te hacía ver algunas jugadas de cada partido que llevaba para ponernos como ejemplo y que nosotros fuéramos captando qué es lo que teníamos que hacer y qué es lo que no teníamos que hacer. Ok, y de esa época, ¿no? Que de la previa al Mundial hablo, ¿no? De recibirlo a Carlos, de ir conociéndolo, de alguna manera también vincularte con algunos compañeros que venían, algunos de ser campeones. ¿Qué recordás de eso? Y también quiero preguntarte si te acordás el día en el que finalmente te confirman bueno, que ibas a estar dentro de la lista de los convocados. Sí, bueno, acordarme, me acuerdo de todo, era la ilusión, es la ilusión yo creo de todo jugador, estar en su selección y representar a su país. Hacerlo en un mundial es lo máximo, y tener la suerte de poder compartirlos con todos esos ídolos que teníamos, que venían de ser campeón del 86, para nosotros, para mí en lo personal, era un lujo que me podía dar, era algo extraordinario. Y bueno, nada, yo por ejemplo lo mío era ya un año antes, había ido a jugar un amistoso a España, 6 meses antes de juntarnos para la selección, otro amistoso en Italia, contra Italia, y después 2 meses antes salimos de gira en los amistosos y la confirmación de los que quedábamos la tuvimos la noche que jugamos el partido en Tel Aviv, que era el último partido antes de viajar a Italia y ya quedar concentrado en Trigoria. Ujú. Ahí se confirmó el plantel, porque había un par de jugadores, Jorge Valdano y el Tata Brown, que estaban entrenando en Roma para ver si se ponían en forma y bueno, y ahí decidir quiénes eran
los que salían en caso de que ellos pudieran ingresar. Pero bueno, Carlos decidió que no llegaban ellos, que hacían un tiempo que no jugaban, y confirmó el plantel el que estábamos allá en Tel Aviv. Claro. Y bueno, finalmente llega, ¿no? El hecho de ser parte, de jugar una Copa del Mundo que, nada, no debo imaginar lo que debe significar eso. Se da después en el transcurso de la Copa, vos bien lo marcabas, ¿no? A algunos jugadores que a último momento no terminan estando, pero después también hay muchos otros que sí fueron convocados y que no llegaron de la mejor manera físicamente, algunos se fueron cayendo durante la competencia. ¿Fue un poco el signo de esa Copa del Mundo lo que tuvieron que padecer, lo que tuvieron que pelear contra las lesiones, contra las suspensiones, contra todo eso? Exactamente, era lo que hablábamos al principio. Yo creo que por eso la gente le dio tanto valor. Se pensó, se practicó, se habló muchísimo en grupos separados de lo que Carlos pretendía. Bueno, la base ya lo tenía porque venían del 86, pero después había que ponerlo en práctica. Y cuando te sale mal en el primer partido, donde perdimos en la inauguración, después del resto era todo cuesta arriba, el resto Claro. eran todos, el resto era un detalle solo, como decía Carlos, quedamos afuera, un córner mal tirado, un rechazo mal hecho, era perder el partido o no rescatar los puntos necesarios para quedar afuera. Entonces, le dábamos valor hasta los laterales, no podíamos perder nada. Y así lo jugábamos. Y eso traía consecuencias al partido siguiente, la fractura de Neri y la lesión de Diego, las amarillas después bueno, con Justi, con Sí. Batista, así, nos fue costando, en el camino se nos iban cayendo los soldaditos, son Ruggeri con la pubalgia, es decir, se seguían arrastrando y bueno, más nos aproximábamos a los partidos más decisivos, que para nosotros decisivo ya era el segundo partido, porque de no sacar resultados estábamos afuera. Claro, claro, claro. Y eso que decías al pasar de Diego, ¿no? Con su lesión y su dolencia, pero igualmente estando, jugando, siendo parte de todos los partidos, ¿era como de alguna manera una motivación extra para ustedes verlo a Diego, que ya era todo lo que significaba Maradona en ese año, verlo como estaba físicamente, pero que igual tiraba del carro? ¿Era para ustedes una cosa que los ayudaba a motivarse? Sí, Diego y todo ese grupo, Oh, porque a todos nos hicieron sentir que éramos parte. A mí era el que último habían llamado a la selección y a lo mejor si Jorge Valdán hubiese estado bien, el que quedaba afuera era yo. Y todos nos hacían sentir como que nosotros hubiésemos estado en el 86 también. Eso era el grupo. claro. No había diferencias. Nos hacían sentir realmente muy, muy cómodos. Y sí, lo de Diego, eh, como digo yo, no ejemplo a seguir siempre dentro de la cancha, extraordinario. Él se entrenaba, nosotros entrenábamos todos los días a la tarde, él arrancaba a la mañana solo corriendo en la cinta, cortando una de sus zapatillas para poder correr en la parte del dedo, porque donde lo habían pisado con la uña que lo infiltraban antes de los partidos, y el tobillo, que bueno, los que se acuerdan, tenía un tobillo que era hinchado así exactamente, pero los entrenamientos él a la mañana los hacía con el profe y a la tarde venía con nosotros a hacer los trabajos de definición y el picado ni hablar, a muerte los picados. Creo, creo que sé qué es lo que vas a elegir, pero igual te lo pregunto. Si tuvieses que elegir un momento tuyo de esa Copa del Mundo que te guardás para vos, ¿cuál es? El momento quizás más, qué sé yo, no sé, el más lindo, a lo mejor fue en el momento en que Carlos me llamó faltando 2 minutos para que entre contra los rusos, Ajá. contra Rusia. Pero quizás cuando fui a patear el quinto penal contra Yugoslavia. A eso me Eh, refería, a eso me refería. Suponía que ibas a ir por ahí porque
Me imagino la cantidad de cosas que se te deben pasar por la cabeza en un momento como ese. Y arrancás de la mitad de la cancha pensando, bueno, lo voy a patear así, y a medida que te vas arrimando al área, se lo voy a tirar allá y escuchar todos los silbidos de la gente, y sí se te cruza en la cabeza lo que te está jugando, porque en definitiva, eh, bueno, yo lo ponía un poco como excusa, yo decía, bueno, lo había errado Diego y lo había errado Pedro, digo, no me van a echar la culpa si lo erro yo también. Mirá que la responsabilidad era que había que hacerlo. Claro. Y escuchaba los que te silbaban, veía los grupitos de argentinos en algunos sectores con las banderas, y en ese trayecto de la mitad de la cancha hasta el punto de penal que acomodás la pelota, se te cruzan un montón de cosas. Una vez que acomodaste la pelota, yo ya tenía decidido dónde patearlo. Lo que sigue el arquero cuando se abrió de brazo, para mí con las manos tocaba de palo a De palo. palo Era a palo. inmenso. Era inmenso. No, pues, pero bueno, y después la satisfacción, bueno, de hacerlo, y al final siguiente, cómo es que ellos lo fallan con Goico, y bueno, y el festejo, ¿no? De poder pasar. Eso Y fue lo, lo extraordinario. Y después se dieron en lo personal. sí, Después en lo otro se dieron dos resultados. El partido con Brasil, que sobre todo en el primer tiempo no se jugó bien, al contrario, eh, tuvieron muchísimas chances ellos de gol, que nosotros, bueno, con Balbo y con Sensini, con Balbo que estaba al lado mío, siempre tenemos una anécdota que Carlos iban como 30 minutos del primer tiempo, y la realidad es que nosotros no podíamos pasar la mitad de la cancha. Y se fue, como hace él, hasta allá, hasta la pista de atletismo, a dar una indicación, y cuando veía que la cámara lo enfocaban, se callaba y se volvía. Cuando se sentó en el banco, nos dijo, iban 30 minutos, 32 minutos, una cosa así. Dice, bueno, ya pasó, ya lo tenemos. Y nosotros con Balbo nos miramos y decíamos, los tenemos en el área nuestra, los tenemos porque no sabíamos. Y bueno, después en el segundo tiempo un poco se emparejó, un poco el cansancio de ellos, la actitud nuestra también empezó a ser otra, y el equipo empezó a tener la pelota, y bueno, y después la jugada descomunal de Diego con la definición exquisita de Cani. de Cani, claro. Y, y el episodio de la final, ¿no? Bueno, de formar parte de una final de una Copa del Mundo que en sí mismo es algo importante. Ahí no te estoy viendo, Gustavo. Ahí te perdí. Me figura como que Perdón, tenés. Ahí está, ahí, ahí está, ahí te recuperé de vuelta. No, te decía perdón. que el hecho de estar en una final de una Copa del Mundo, algo que ya en sí mismo es impresionante. El tema es que cuando uno lo tiene tan cerca, el trofeo, bueno, ya también pesarán otras cosas, depende del resultado. ¿Qué te acordás de esa final? ¿Qué querés decir de esa final? Mirá, me acuerdo que antes del partido, en el vestuario, bueno, los días previos, después que me enteré que jugaba, eh, todos te decían, Diego, Burru, Ruggeri, es un partido más, es como cualquier otro partido, y dale para adelante, y siempre con ese apoyo, que en realidad después entras a la cancha y es como que vos querés hacer siempre algo más de lo que realmente Claro. tenés o podés hacer, y no te das cuenta y lo querés hacer. Y en un par de oportunidades que Carlos me decía que me quedara más arriba entre los dos centrales, y a veces por querer dar una mano, correr a un defensor de ellos hasta cerca del área nuestra, y cuando la robábamos nosotros no había nadie para dársela allá arriba, y Carlos a los gritos, ¿qué hace acá? Anda arriba. Pero bueno, era como que uno lo quería tomar como otro partido, en realidad sabiendo y siendo muy consciente de que no es un partido más, ¿no? Claro. Y esto también tiene mucho que ver con cómo lo ha vivido cada uno de ustedes, pero ya me dijiste casi de entrada la jugada que no representa un penal, que no es penal, pero a partir de ahí se han dicho diferentes cosas. Están quienes creen que todo eso tenía que ver con perjudicar a Argentina y están quienes creen que, bueno, obviamente no fue penal, pero se trató de un fallo arbitral. ¿Vos por qué lado te
te parás más, teniendo en cuenta, además, que ya han pasado 30 años? Mira, las dudas siempre las tiene uno, pero no se puede basar en dudas. Yo creo que lo fundamental no deja de ser un fallo arbitral muy, muy grande. Es más, para nosotros era mucho más penal el de Calderón antes Sí. de esa jugada que la de Sensini con Feller. Así que, pero bueno, después con el tiempo, a los años, yo fui a jugar a México. Mm. Salió una nota, el suegro de Codesal, es un empresario muy importante de México, y había salido una nota de él donde, si bien él expresaba que no había habido presión con respecto a ese partido, pero que Codesal sí le había dicho en su momento que antes del sorteo del árbitro, cuando estaban todos juntos en el salón donde sortearon para ver quién era el que iba a dirigir la final, Sí. título de broma, el que sorteaba de la federación dijo: total, ya sabemos todo que el campeón es el europeo. Dice que lo dijo a título de broma, tal es así que Codesal a la semana siguiente tuvo que salir a desmentir lo que había dicho el suegro y qué sé yo. Mirá. Después tuvimos la suerte, yo no, porque no había ido estando en el Atlas. El Toto Berizzo fue Codesal a dar una charla con respecto a nuevas reglamentaciones y eso, y yo no había ido ese día, estando ahí en Atlas, de México, en Guadalajara, y el Toto Berizzo dice que se le arrimó y le dijo, con respecto al penal, que no había sido y que pensaba ahora. Codesal le contestó: si vuelvo a dirigir, ese penal lo vuelvo a cobrar. Y sí, ¿qué otra respuesta podía tener? Pero Claro. bueno, pasa a ser todo anécdota ahora o conjeturas. La realidad es que terminamos perdiendo un mundial donde para nosotros injusto por un penal que no fue. Ujú. Y la última, más allá de que algo ya me has dicho con respecto a esto, tiene que ver con lo que pasó después de esa final, de ese subcampeonato, como vos marcás, de manera injusta, pero que los tiene a ustedes volviendo a la Argentina con un recibimiento que es histórico, que no se ha vuelto a ver. Y también quiero unirte en que me cuentes sobre eso, algo que me decía el otro día Juan Simón cuando estuvimos hablando con él, que era que él veía y valoraba mucho ese recibimiento al equipo subcampeón, y que notó que hace un par de años, cuando Argentina volvió a salir subcampeona del mundo, los chicos no tuvieron ese mismo recibimiento. ¿Pensás que eso tiene que ver con que con ustedes hubo algo mágico, algo especial de la gente? O bueno, tiene que ver con cómo son los tiempos también del país y de las cosas? Mira, creo que la gente del 90 le dio mucho valor por esto que te decía antes, por cómo se fueron dando las cosas, el perder el primer partido, las lesiones de nuestros jugadores, de Neri, la de Diego, los jugadores más importantes, el problema de la bandera en Trigoria cuando nos levantamos un día a la mañana y estaba cortada, Sí, sí, sí. problema con el hermano de Diego que salió a dar vuelta con la Ferrari y lo querían meter preso. Es decir, se fueron dando un montón de cosas donde todo hacía ver que para nosotros era todo cuesta arriba y que en realidad era así. Y a medida que iba sorteando los turnos, los problemas, la gente se entusiasmaba y le daba valor. Si bien no se jugaba bien, porque para mí el mejor partido lo jugamos contra Italia, pero bueno, se da todo, entonces se da que dejaste afuera, bueno, a una Yugoslavia que era revelación, a Brasil que era candidato, a Italia en su casa, y terminás perdiendo con Alemania con un penal donde la mayoría creemos que no fue, es lo que le dio valor a la gente. Ahora, Mm. hago un paréntesis con respecto a lo que me decía de esta selección en la cual yo creo que un poco por la gente, pero sobre todo más llevado por el lado de la opinión formadora de muchos periodistas, Sí. que esto es así, donde vos tenés un grupo de
extraordinarios jugadores, la mayoría jugando afuera, juegan 3 torneos internacionales, un Mundial y 2 Copa América, América. una Chile y una en Estados Unidos. Las 3 llegás a la final, no las ganás, las 2 copas las perdés por penales, no la del Mundial, Sí. la perdés 1-0, una Alemania extraordinaria también, y es como que el discurso que se bajó fue, no lograron nada. Tenían que ganarlo y no lo ganaron. Y no es así, no es tan fácil. En cualquier otro país del mundo, agarrá un grupo de estos 25, 28, 30 jugadores que habían participado en esos 3 torneos. Llegan a las 3 finales. Es para hacerle un monumento en cualquier lugar. Y acá nosotros ya hablaban, sobre todo los periodistas, por eso lo repito, el tema de la renovación, este no tenía que jugar más, Agüero no tenía que jugar más, Higuaín no tenía que estar más en la selección, Messi si no viene y rinde, Messi. Sí, no habría ni que nombrarlo al lío. Porque, bueno, la Juve había pagado 90 millones de euros por Higuaín. El Kun, goleador en Inglaterra, histórico, jugadores que no podían estar en la selección. No, inexplicable, pero para ellos, por no haber logrado ese título, ya con eso era suficiente. Y bueno, y la gente un poco dolida, a lo mejor por no haberlo logrado, se termina, algunos, se terminan convenciendo de esto. Los que realmente amamos y tuvimos la suerte alguna vez de participar, sabemos lo de lo extraordinario de estos jugadores, Mascherano, de todos estos chicos que tuvieron la posibilidad de acercarnos a donde nos llevaron, el esfuerzo que hacen, porque están en Europa y viajan para venir y jugar 2 partidos en una semana y volverse cuando se podrían quedar tranquilamente allá. Es decir, es todo tan distinto. A veces la gente no toma la parte buena y dice, y mirá cómo viven esto, mirá lo que ganan y con eso ya está. Claro. Y después pasan un montón de otras cosas. Yo, por ejemplo, lo cuento porque me encanta contarlo esto. Sí. Mi hija Leonela, mi primera hija, nació el 4 de julio, 4 días antes que nosotros jugáramos la final. Yo la conocí el 10, tenía 6 días. Después de haber ido a la casa de gobierno, la madrugada del 10, llegué acá a Rosario y ahí conocí a mi hija. Estaba concentrado cuando nació. Son cosas que uno se las pierde y sí, no me arrepiento nunca porque estaba haciendo cumpliendo un sueño, jugando un mundial. Pero son cosas que también las perdés. Y bueno, todo tiene su pro, su contra, y repito, para mí esa selección, si bien hay que ir despacito haciendo un recambio y todo eso, lo que lograron estos muchachos es algo extraordinario. Qué bueno lo que marcás. De esto me sale preguntarte, casualmente este año y hace un tiempo ha vuelto a jugar acá a la Argentina Javier Mascherano. ¿Te parece que debería el hincha argentino reconocerlo más todavía? Se lo ha tratado bien igualmente, pero merece más reconocimiento. Lo han tratado bien en todas las canchas y se merece, y si es un poco más, mejor aún. Se merece el mayor de los respetos. Machi ha jugado todas las veces que la selección lo necesitó, lo citaron, vino, entregó lo mejor, como nos pasó a todos, a veces cuando viene mal, pero es un referente de la selección, un histórico. ¿Qué es lo que cambia en la opinión? A lo mejor no haber logrado un objetivo. Bueno, son muy pocos los que logran ese objetivo. Es una selección cada 4 años, con un plantel. Son pocos. Pero bueno, son todos jugadores que, a mi criterio, el mayor de los respetos. Gustavo, te quiero agradecer de verdad porque te tomaste este rato para charlar con nosotros, compartir lo que fue este recuerdo de lo que te tocó vivir. Mi breve paso por la selección. Pero qué paso, ¿eh? Qué paso. Es más, lo que hablábamos antes, hasta la canción del Mundial de Italia 90, creo que fue elegida la mejor de la historia de los mundiales. Sin duda.
para eso tenemos. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, de verdad, muchas gracias. Te mando un gran abrazo y te agradezco de nuevo por este rato. Un saludo, Juan, dale y hasta siempre. Gracias. No, por Chao. favor.